En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. Queridos hijos, hoy toca el tan famoso Evangelio de los falsos profetas. ¿Y qué decir hoy? Que estamos absolutísimamente inundados como en ninguna época de la humanidad, totalmente copados por los falsos profetas, como decía el padre Castellani. ¿Y dónde están hoy en día los falsos profetas? Por todas partes, porque realmente estamos absolutamente inundados de cientos de enseñanzas dañinas y malas en contra de Dios. ¿Qué son los falsos profetas? Son los profetas de la nada, porque en el fondo son, y me disculpan la expresión, pobrecitos, son profetas de la nada. Porque si uno no predica detrás de Dios, y si uno no enseña en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito religioso, y si uno no enseña detrás de la verdad y detrás de lo que Dios espera de nosotros, uno es un profeta de la nada, de la nada. Son los profetas de la nada, son los enseñantes del error, son los enseñantes del mal, de la mentira, los divulgadores de lo falso. Yo decía otros años en otras prédicas, los enemigos de la verdad, enemigos absolutos de la verdad. Y si son enemigos de la verdad, necesariamente son enemigos de Dios, porque Dios es la máxima verdad, es la verdad con mayúscula. Enemigos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, contra Dios y contra el catolicismo, sin ninguna duda. Representantes y vociferadores de la nada, profetas de la nada. La expresión que más les cuadra son profetas de la nada, el imperio de la mentira. Divulgar lo malo, divulgar lo vacío, divulgar lo que es contra la verdad y contra el bien, divulgar todas las inmoralidades habidas y por haber. Esos son los falsos profetas. Divulgar todas las perversiones de todo género, todo desorden, toda promiscuidad. La tarea de hacer todo lo posible por destruir la verdad, que es lo mismo que decir la tarea, ellos llevan de hacer todo lo posible para destruir todo lo de Dios y todo el catolicismo, porque el catolicismo es la única verdad junto con Dios. ¿Y quiénes esos son? Eso es decir, ¿qué son los falsos profetas? ¿Y quiénes son los falsos profetas? A nivel mundial, civil o político, podemos llamar, a nivel internacional, son todos los que conforman y predican y ayudan al nuevo orden mundial, sin ninguna duda. Son todos los que ayudan y predican los principios malos y pésimos de la ONU, de la masonería y de toda y cualquier organización secreta, todas ellas contra Dios y contra el catolicismo. Los falsos profetas son, en definitiva, los que trabajan en aquello que los estudiosos de las profecías de nuestra santa religión católica, son aquellos falsos profetas los que trabajan en pos de lo que se ha dado en llamar o el anticristo colectivo o el anticristo personal, que todavía no hace su aparición pública y tal vez prontamente lo veamos, tal vez veremos. El anticristo colectivo es todo el movimiento secular, porque es de siglos, todo el movimiento contra Dios. Siglos y siglos de gente que ha estado trabajando, consciente o inconscientemente, porque tristemente hay más de uno que trabaja para todos estos principios dañinos y contra Dios, que no lo hace con plena conciencia, pero también están las personas, los cerebros, entre comillas, que lo hacen con plena conciencia. Entonces los falsos profetas, en este nivel que estamos diciendo, son los que trabajan para la obra contra Dios, la ciudad del hombre o la ciudad de Satanás contra la ciudad de Dios, que es el catolicismo gobernando nuestras vidas y nuestras sociedades. Trabajar para el nuevo orden mundial, decíamos recién, el anticristo colectivo es el movimiento contra Dios y contra el catolicismo que se ha ido desenvolviendo a través de los siglos y parece que ya estamos en las últimas etapas. Pues bueno, los que trabajan para ello, insisto, consciente o inconscientemente, hacen las veces de falsos profetas. Y después ello va a culminar en el anticristo personal, cuando aparezca en persona el jefe máximo de todos los falsos profetas, que es el anunciado por las profecías, el hombre de iniquidad, el falso profeta. En este que parece el desenlace de la historia. Ese es el nivel o el aspecto político internacional. Y el nivel religioso, en el nivel religioso, los falsos profetas son todos los que de una u otra manera luchan y colaboran con esta falsa iglesia moderna
que padecemos los católicos desde hace 60 años. Toda esta falsificación que hemos sufrido de nuestro catolicismo. Los falsos profetas trabajan en pos de la falsa iglesia moderna que tanto nos lleva y que tanto nos ha hecho sufrir en estas décadas. En definitiva, esa falsa iglesia moderna en el ámbito internacional, pero religioso, con todo el daño que se hace, es un auxiliar del nuevo orden mundial. Habrá personas que lo hacen con conciencia, hay gente muy mala, y habrá otros que no lo hacen con plena conciencia, pero objetivamente las cosas son así. Para terminar, en lo que se ha dado en llamar la iglesia del mundo unificado, la iglesia de la humanidad, o la iglesia del humanismo, etc. Y el jefe de esta falsa iglesia moderna cumple un papel capital en ese orden de ser falsos profetas. Llegará un día en que conozcamos el otro anunciado por las profecías, así como está anunciado el anticristo, está anunciado un máximo líder religioso al servicio del anticristo, que es el falso profeta con mayúscula. Veremos, en definitiva, existen grandes posibilidades de que estos líderes de la falsa iglesia moderna, estos antipapas que hemos sufrido y seguimos sufriendo, uno de ellos va a terminar siendo el falso profeta. Veremos, será este, será el siguiente, lo veremos. Pero hacen su rol de falsos profetas porque no divulgan el catolicismo, sino divulgan esta falsificación del catolicismo que sufrimos con la así mentada iglesia moderna. Siguiente escalón en el nivel de los trabajos de los falsos profetas, todos los estados modernos. Ahora ya no piensa en el ámbito internacional, global, sino piensa cada país. Cada país, qué tristeza, hemos sido naciones de Dios, hemos sido naciones del catolicismo, no nos queda nada. Y para la cuenta de hoy, todos los estados modernos, no hay excepción, se han vuelto una enorme maquinaria de condenación eterna. Y los que trabajan consciente otra vez o inconscientemente en pos de esa maquinaria que son los estados modernos, que tristemente ayudan a la condenación de una inmensa cantidad de seres humanos, millones se van al infierno por lo que hacen y las enseñanzas malas de los estados modernos. Y yo trabajo en pos de esos principios dañinos que rigen prácticamente todas las naciones del globo. Yo me convierto en otro tanto falso profeta. Todos estos gobernantes, imagínense la cuenta que les va a caber dar a Dios. Todos los políticos, quién más, quién menos, trabajan como falsos profetas, enseñando cosas malas, con conciencia algunos y otros tal vez no, pero objetivamente hablando, hacen su rol de falsos profetas, dañando millones de almas en el mundo entero, con esa maquinaria estatal que daña y daña y daña. No trabaja para Dios. La maquinaria estatal en el mundo entero no trabaja para Dios, trabaja para el demonio. Y ayuda a la condenación de enormes masas. Y no siempre fue así. Los estados, los reinos, anteriormente eran una enorme maquinaria que ayudaba a la Iglesia Católica a la salvación, y millones de almas, lo veremos en el día del juicio final, se han logrado salvar gracias a esa labor de los estados cuando ayudaban a la Iglesia Católica en la salvación de las almas. Los que quisieron destruir los enemigos de Dios a partir del Renacimiento y con 5 siglos de caída, como he dicho hace poco, y con el tiro de gracia capital, no único, pero capital de la Revolución Francesa. Por eso los que son contra Dios defienden tanto la Revolución Francesa, porque el tiro de gracia destruye el orden de los reinos entregados a Dios y el catolicismo a partir del Renacimiento. Pero después, como eso tuvo 1000 años, más de 1000 años en realidad, de un empuje católico de la sociedad para la salvación de las almas, eso, a pesar de que empezó su ruptura con el Renacimiento, tuvo un empuje por el envío natural de las cosas durante muchos siglos más, e hizo falta otro gran hito para destruir esa obra que ayudaba a la Iglesia Católica en la salvación de las almas. Por eso los revolucionarios, los que son anti-Dios, los masones, los que son anticatólicos, defienden tanto la Revolución Francesa y destruyeron, dicen ellos, l'Ancien Régime, que dicen los franceses, el antiguo régimen. ¿Qué era el antiguo régimen? Donde los reinos
ayudaban a la Iglesia Católica en la salvación de las almas. Destruido con el tiro de gracia casi final, porque las guerras napoleónicas después hicieron un destrozo en América, fue la misma época de nuestras revoluciones. Todos aquellos que han trabajado en el siglo XIX, en definitiva han cumplido un rol, sabiéndolo o no, de falsos profetas. En el ámbito de la educación, ni hablemos el daño que se hace en el ámbito de la educación. Hoy en día ustedes, padres de familia, jóvenes o no tan jóvenes, no pueden entregar a sus criaturas a esos ámbitos de la educación moderna, ni la privada ni la pública. Y para el caso, como yo más de una vez digo con ironía, caramba, los colegios públicos hay que pagar a veces fortunas para que te arruinen el hijo. Caramba, que me lo arruinen gratis. No se puede dejar ni en los ámbitos de los colegios privados ni en el ámbito de los colegios públicos. Ya no da para más la cosa. Yo tengo que cuidar mis criaturas. Y si alguno tiene todavía alguna duda en eso, ya no tiene que dudar más. Pero para eso hace falta un régimen sano, donde el papá pueda sostener su casa y la mamá encargarse de la educación de los hijos. El ámbito de la educación está plagado, plagadísimo, no plagado, de falsos profetas, que divulgan a más no poder en el jardín de infantes, en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, para ancianos y para adultos. Difunden a más no poder cosas dañinas, cosas contra la verdad y contra el bien. Son falsos profetas. Y los profesores de hoy en día son falsos profetas de primerísimo nivel. Contra Dios, contra la verdad, contra el catolicismo y contra el bien. Siguiente escalón en lo que pensábamos para esta prédica, los medios de difusión. Los periodistas, ni hablemos. El daño que hacen. El club de los periodistas, difundiendo a mano poder principios dañinos, principios que son en última instancia consciente o inconscientemente contra Dios y contra el catolicismo. Los creadores de opinión en todos los medios, periodistas, noticieros, espectáculos, comentadores, editoriales de diarios o de medios de difusión, las redes sociales, el internet, el YouTube, los diarios, revistas. Es un cúmulo tan grande de cosas que uno por ahí no sabe ni cómo sobrevive uno frente a tanta tormenta de maldad. La palabra que está de moda hoy en día, o no sé si está de moda, creo que sí, los influencers del internet. Por favor, ¿cómo hacen el rol de falsos profetas? Tantos. Y un punto muy grave y muy triste, y escuchen muy bien, los mismos padres de familia se pueden terminar convirtiendo y se convierten en falsos profetas. Qué tristeza que un papá y una mamá de una familia terminen haciendo el rol de falsos profetas. ¿Cuándo? Cuando o permiten en su familia estos daños, o peor, y es muy común, quien no conoce cómo están nuestros seres queridos, nuestros parientes, y tal vez ustedes mismos, cada uno piense, o cuando yo permito estos daños en el seno de mi familia, o peor, cuando yo acepto estas cosas de la modernidad en mi familia. Juego el rol como papá y mamá de falso profeta. Gravísimo si yo he caído en esas cosas. Por eso tengo que hacer un constante esfuerzo y lucha contra la mundanidad, contra el rol del falso profeta, para que mi familia sea de verdad de Dios, para que mi familia sea de verdad del catolicismo. Y también pensaba, al escribir estas palabras, las amistades y los parientes, cómo pujan o cómo empujan hacia las cosas que no son de Dios, de mil maneras, consciente o inconscientemente. Mucha gente se pliega nomás a los estilos modernos y a cómo es la sociedad, sin una plena conciencia a veces de todo el daño que se hace. El que juzga los corazones es Dios, pero yo tengo que ver cuántas veces mis amistades o hasta mis parientes empujan hacia lo que no es de Dios, hacia lo que no es del catolicismo. Entonces hacen el rol de falsos profetas también. Recién decíamos
que el jefe máximo de todos los falsos profetas y en todos los ámbitos en donde se ejerce el rol de falso profeta, en el mundo espiritual, el jefe máximo es, sin ninguna duda, Satanás. Sin ninguna duda, el demonio, el jefe máximo en el ámbito espiritual. Pero en el ámbito de la tierra, en el ámbito terrenal, trabajan todos ellos, sabiéndolo o no, para el anticristo colectivo, el movimiento gigantesco contra Dios y contra el catolicismo, o para el ámbito de tener un jefe personal, cuando aparezca el anticristo personal. Habrán trabajado para él. Qué tristeza haber trabajado para él. Y ya que el jefe máximo de todos los falsos profetas que haya y que vaya a haber es el anticristo, escuchemos una descripción que hace el padre Castellani con tanta lucidez sobre cómo será el anticristo cuando aparezca. Hablo del anticristo personal. ¿Cómo será el jefe supremo de todo falso profeta? Dice el padre Castellani, el anticristo va a exigir honores y cultos divinos, para lo cual aparecerá como bueno e incluso santo, aunque tal vez en secreto tenga los peores vicios, pero va a aparecer como bueno e incluso santo. Será un hipócrita, dice el padre Castellani, con la hipocresía sustancial de los fariseos del siglo I, que no solo eran tenidos, más aún ellos mismos se tenían por santos. Al menos en un documento de la Edad Media se pinta al anticristo austero, estudioso, abstemio, vegetariano, viajando por todo el mundo. El anticristo dará al mundo la paz, una falsa paz. Dará el orden, un orden inicuo. Dará la solución del actual problema económico y la cuestión social, o sea, dará la abundancia, una abundancia de hormiguero. Obtendrá, dice el padre Castellani, el poder absoluto y universal por la fuerza de las armas, ciertamente. Pero una vez obtenido, mostrará fácil que ese poder era indispensable para resolver los tremendos problemas actuales. Vladimir Soloviev hace al anticristo escritor o autor, dice el padre Castellani, de un libro titulado El medio de llegar a la paz universal y a la prosperidad económica. Soloviev no nos descubre el contenido del libro, pero es fácil imaginarlo. Este punto de llegar a la paz universal, una paz inicua, y a la abundancia o a la prosperidad económica a través de un gobierno mundial, de un gobierno global y de quién va a ser el jefe, finalmente ese gobierno mundial que es el anticristo, un gobierno fuerte. La fuerza utilizará el máximo poder porque dirán no se pueden conseguir otras cosas de otra manera estas metas. Ese clamar por un gobierno mundial fuerte, imagínense que nos van a hacer a nosotros los católicos, si es que nos podemos mantener como católicos, ya fue varias veces llamado, usemos esa palabra, llamados por esta falsa iglesia moderna. Esta falsa iglesia moderna en varias ocasiones ha llamado lo que el padre Castellani dice que va a ser la forma de obrar del anticristo, un gobierno mundial fuerte, con un poder absoluto y aplastante. La iglesia falsa moderna lo ha puesto en el Concilio Vaticano II, a la de llamar ese gobierno mundial. Lo ha dicho Benedicto XVI, lo ha dicho Francisco. Traigo a colación, ya alguna vez se los nombré, lo que Benedicto XVI llegó a decir llamando el gobierno mundial, llamando para que haya un gobierno mundial, y llegó a decir él, ya se los leo en forma literal, que el modelo de ese gobierno mundial fuerte, que se haga respetar, tiene que ser la ONU. La ONU, el estatuto de la ONU, dice letra por letra. Y lo dice así en ese famoso documento de él, de este antipapa, Caritas in Veritate. Él dice literalmente lo siguiente:
urge, empieza con esa palabra, no es secundario, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Dicha autoridad, además, deberá estar reconocida por todos, gozar de poder efectivo, debe tener la facultad de hacer respetar sus decisiones propias. El establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional para el gobierno de la globalización. Para el gobierno de la globalización. ¿De quién va a ser el gobierno de la globalización? Para el gobierno de la globalización que, por medio de este gobierno, se lleve a cabo finalmente un orden social, escuchen, conforme al orden moral ya previsto en el Estatuto de las Naciones Unidas, de la ONU. Miren qué rol gigante que cumple en esta falsa iglesia moderna alguien como Benedicto XVI, lo ha hecho Francisco, también lo hicieron ya desde el Concilio Vaticano II, clamando por un orden mundial fuerte que haga respetar y obedecer sus decisiones y que el modelo sea lo previsto en el Estatuto de la ONU. ¿A cuánto estaremos de que lo terminen de formar a todo esto? Tal vez poco, tal vez poco. Para concluir, decíamos que entonces que el máximo jefe de todos los falsos profetas será el anticristo. Y todos los falsos profetas, con conciencia o sin ella, trabajan para el anticristo y para el futuro gobierno mundial del anticristo. Avanzo con una descripción más del padre Castellani sobre cómo va a manejar las cosas del anticristo. Y dice él así: el estado actual, está hablando el padre Castellani, el estado actual del mundo es una paradoja. La carestía en medio de la abundancia. La miseria en medio de las riquezas. ¿Qué es esto? Hay hambre y hay superproducción de alimentos. El anticristo dirá: yo voy a remediar todo esto. Yo voy a hacer producir bienes de sobra para todos y que lleguen a todos, imponiendo una moneda internacional. Así dirá el anticristo y lo hará, dice el padre Castellani. Todos seremos gordos, con ironía. Todos seremos gordos, dice. Va a haber para todos. Sigue diciendo el padre Castellani: el capitalismo y el comunismo, tan diversos como parecen, coinciden en su fondo, digamos, en su núcleo místico. Ambos buscan el paraíso terrenal, sí, pero conseguido por la sola fuerza del hombre. Y su mística es un mesianismo tecnólatra y antropólatra, cuya difusión vemos hoy en día en todos lados. 1963, estas palabras, hemos avanzado 62 años para adelante. Si así describía la realidad mundial en 1963, ¿cómo la describiría en el 2025 el padre Castellani? Sigue diciendo en la parte final de lo que hemos extractado: el anticristo, el cuarto caballo, suprimirá los tres primeros caballos del Apocalipsis: el caballo rojo y el caballo negro, guerra y carestía. Eso lo va a suprimir. Serán suprimidos por su imperio universal efímero. Aparecerá como Salvador del mundo, más grande que Cristo. Aparecerá como santo. Verdad es que perseguirá a muerte a los católicos, pero los católicos aparecerán como una minoría y aparecerán como delincuentes a los ojos de todos, a los ojos de las masas embaucadas y cretinizadas. La llamada opinión pública estará en pro de esa persecución, la persecución final de los católicos. En definitiva, para este hombre que así va a manejar las cosas a nivel mundial, presentándose como bueno, presentándose como santo, para solucionar los problemas sociales, para darnos a todos abundancia de bienes, seremos todos gordos, dice el padre Castellani con ironía. Él es el máximo jefe de todos los falsos profetas y para él, de una manera u otra, trabajan. Entonces pensemos por lo menos en lo que a nosotros nos cabe, en ese deseo
de ser católico, mucho cuidado a los padres de familia, sino una, o tal vez muchas veces peor, no solamente hemos permitido la obra de los falsos profetas dentro de nuestras puertas, dentro de nuestras familias, sino que tal vez hasta hemos aceptado esa enseñanza pésima de los falsos profetas, la hemos divulgado tal vez en nuestros seres queridos. Pensemos qué nos cabe a cada uno de nosotros, sea hoy, sea en otras épocas de nuestras vidas. Quiera Dios librarnos de esa tristísima función de falsos profetas, peor si lo han hecho como padres de familias. Ninguno de nosotros, ojalá, seamos nunca un falso profeta, y la solución para no serlo es que de corazón amemos la verdad. Y amar la verdad es lo mismo que decir amar a Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la verdad, y su catolicismo. Desear entonces e intentar, para no ser nunca un falso profeta, desear e intentar de corazón y solamente con su gracia, ser buenos católicos, ser buenos hijos de Dios, y así estaremos siempre cobijados en el buen grupo, en el buen bando, ser de Dios y ser de su única religión. Así lo deseamos de corazón y así lo hemos de pedir en esta Santa Misa. Ave María Purísima, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.